Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta novena edición del concurso de tesis en 3 minutos que organizan las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Y a esta organización este año se nos ha unido la Fundación Ignacio Larramendi, que es la que, digamos, hace cargo de los premios de la final de la convocatoria. El concurso que vamos a realizar ahora sigue un formato que fue ideado por la Universidad de Queensland en Australia y que en la actualidad se realiza en muchas universidades de todo el mundo, de todos los continentes. El objetivo de este concurso, que ya conocéis seguro, es plantearos el reto de explicar vuestro trabajo de investigación mediante un lenguaje sencillo e inteligible para el gran público durante un tiempo muy limitado de tiempo, 3 minutos. Es todo un reto para vosotros y ya de entrada os felicito a todos aquellos que os estáis atreviendo a participar en el concurso. El concurso cuenta con 2 fases. La primera es la que estamos haciendo hoy, que se hace en cada una de las 5 universidades que ya he nombrado. Y en esta primera no se hace hoy en todas las universidades, ¿de acuerdo? Se hacen en distintos días, pero en todas ellas hay que realizar esta fase, que es la eliminatoria o más bien la de selección, vamos a decirlo mejor así. Se hace en cada una de las universidades para seleccionar un ganador en cada una de las ramas de conocimiento que después compite con el resto de ganadores de esa misma rama de conocimiento en la segunda fase. Esa segunda fase tendrá lugar el día 13 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid. Todavía no tenemos la hora, seguramente será 10:30, una cosa así, entre 10 y 11, pero tendrá lugar ese día, el 13 de junio, y ahí pues seréis 25 candidatos, 5 por cada rama de conocimiento, y es en esa segunda fase donde se tienen los premios, de manera que los premiados en cada una de las ramas tienen un premio de 500 euros y a los demás finalistas de ese día pues tienen un premio de 100 euros. Las normas son bastante sencillas. Disponéis de 3 minutos para presentar vuestro tema de investigación, objetivos, problemas, contribución a solucionar esos problemas de vuestro trabajo, en la que solo podéis utilizar un elemento de apoyo, que es una diapositiva estática, no puede tener movimiento. No está permitida la interacción con el público asistente que implique un diálogo activo. Sí se pueden hacer preguntas retóricas que nadie va a contestar, ¿de acuerdo? Pero no se puede interactuar, solamente esa pequeña situación de pregunta retórica. Y no se puede intervenir desde el atril, tenéis que hacerlo aquí a cuerpo descubierto, estático o en movimiento, pero en cualquier caso no desde el atril, ¿de acuerdo? Ni hoy ni en la fase final. Son las normas en todos los casos. Y aquellos que superasen ese tiempo, esos 3 minutos, serán automáticamente descalificados del concurso. El jurado está compuesto, y quiero agradecerles ya a los 3 su buena disposición generalmente todos los años para estar aquí con nosotros y para evaluar que es difícil estar en vuestra situación y contar en 3 minutos, también es muy difícil para ellos después seleccionar a los candidatos, porque a veces hay muy buenas presentaciones que al final hay que elegir una y que no quiere decir que las otras sean peores, ¿de acuerdo? El jurado está compuesto, lo preside el doctor José Luis Copa Patiño, que es el delegado del rector para la comunicación, y como vocales está doña Esperanza Vitón Herrán, directora de la Escuela de Posgrado, y doña Ana Cestero Mancera, que es catedrática de Universidad de Lingüística General en nuestra universidad. Los criterios que tienen para evaluaros, por una parte, son la comprensión y el contenido, claridad, coherencia, pertinencia de objetivos y resultados, uso de un lenguaje apropiado, información y datos ilustrativos y la distribución del tiempo que habéis hecho durante vuestra intervención. Y, por otra parte, el compromiso y la comunicación, el interés que habéis suscitado en el público, el entusiasmo que habéis transmitido, la capacidad de mantener la atención de los que os vamos a estar escuchando, la confianza en vuestro discurso, legibilidad y
concisión también de la diapositiva, que para eso también la presentáis, para que sea valorada. En total, hoy os presentáis 18 doctorandas y doctorandos, distribuidos muy desigualmente según las ramas de conocimiento, 8 en ciencias, 3 en ciencias de la salud, 5 en ciencias sociales y jurídicas, 1 en artes y humanidades y 1 en ingeniería y arquitectura. Antes de contaros un poco cuál va a ser el procedimiento, os comento, por si no sois conscientes, aunque supongo que sí, que tenemos una versión de esta tesis en 3 minutos en inglés, ¿de acuerdo? Que se llama EUGLOT 3-Minute PhD Pitch, en la que, igual que aquí, participan todas las universidades de EUGLOT, que somos 9 universidades, incluidas con la Universidad de Alcalá, y se hace una selección previa también de 2 representantes por cada universidad. Y posteriormente, en septiembre, está la final, que va a ser este año aquí en Alcalá. El año pasado fue en Oporto, el año que viene va a ser en Múnich. Va rotando, ¿de acuerdo? Este año va a ser en Alcalá. Entonces tiene esa fase previa para seleccionar 2 personas, 2 concursantes, y luego la final en septiembre. El plazo de preinscripción ha finalizado, pero si alguno de vosotros estáis interesados todavía, pensáis que os gustaría participar, pues en los 3 próximos días, no más de eso, podéis escribir a Irene, que es nuestra subdirectora. No sé, Irene, a lo mejor si te levantas para que te conozcan así, porque te conocen mucho de escrito, pero probablemente no te ponen cara, ¿de acuerdo? Pues si alguno está interesado, todavía podemos estar en tiempo de inscribiros, ¿de acuerdo? Aunque está cerrado el plazo. Y nada más tenéis que contactar por correo electrónico con Irene para ver cómo lo hacemos. Volvemos a la sesión de hoy. La intervención se va a realizar por ramas de conocimiento, siguiendo un sorteo que realizamos el otro día en la Escuela de Doctorado, de manera que, en primer lugar, intervendrá la rama de Ingeniería y Arquitectura, seguida por Arte y Humanidades, a continuación Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y, finalmente, Ciencias. En este sorteo, además, salió la letra S como inicio en cada una de las ramas, de manera que es la rama y empezamos por el apellido S, y así la siguiente rama empezamos también en esa por el apellido S y así sucesivamente. El desarrollo es sencillo. Yo nombraré a la o el participante que, recuerdo, no podrá realizar la intervención desde el atril. El micrófono lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? El primero lo tiene ahí ahora mismo, el siguiente lo tendrá donde lo haya dejado el anterior que ha participado, ¿de acuerdo? Pero siempre estará sobre esta mesa el micrófono que tenéis que coger. Una vez en el estrado y hayáis verificado que la diapositiva que está puesta es la vuestra, me hacéis una señal, yo voy a estar ahí abajo y empezamos a contabilizar el tiempo, los 3 minutos. Los 3 minutos los estáis viendo, no los estáis viendo desde ahí, pero desde aquí los vais a ver, están en esa pantalla. Cuando queden 30 segundos, va a cambiar el color de la pantalla, simplemente para que seáis conscientes. Si a los 3 minutos no habéis acabado, va a sonar un pitido y eso quiere decir que ya no tenéis que continuar porque ya habéis quedado descalificados si llega a ese punto, que espero que no llegue en ningún caso. Y bueno, pues con esto vamos a dar inicio al concurso. Y comenzamos con la rama de Ingeniería y Arquitectura y, en primer lugar, que sería Silvia Herrero Alonso. No tienes ningún problema. Salte. Intervenimos desde fuera. Bien, bien. Bueno, pues sí que es la diapositiva. Pues cuando te digas, empezamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Herrero y vengo a exponer mi proyecto de tesis doctoral, que está aún sin acabar. El tema de mi tesis es la conformación de la centralidad urbana en la prolongación del Paseo de la Castellana, en Madrid.
hecho a través de sus planes y sus proyectos. La hipótesis principal de mi tesis es defender que la prolongación de la Castellana a partir del siglo XIX es un laboratorio urbano en el que se prueban distintas técnicas, herramientas y procederes para llegar a conformar lo que es una centralidad propia de nuestro momento actual, de la época contemporánea. La metodología en la que estoy trabajando para llegar a demostrar esa hipótesis tiene una doble vertiente, una parte más teórica relacionada con la conceptualización de la centralidad y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cómo es la centralidad actual en las ciudades occidentales y más concretamente en las próximas, europeas y españolas. Y una segunda parte de ese marco teórico que tiene que ver también con la discusión entre los instrumentos o las herramientas provenientes de la arquitectura y las que provienen del urbanismo, que en los últimos años del siglo pasado hubo una controversia importante y yo intento demostrar como segundo objetivo que esa controversia no es tal, sino que al revés, es decir, hay una confluencia entre los procederes del planeamiento y de la arquitectura para llevar a buen puerto el nuevo concepto de centralidad urbana. La segunda parte de la metodología tiene que ver con un acercamiento más práctico, tiene que ver con analizar en profundidad planes, proyectos, pero también los planos urbanos que han ido definiendo la forma de la ciudad y que en algunos casos se ha detectado que también avanzan propuestas sobre cómo debe ser la centralidad contemporánea. Por último, y ya derivando un poquito a las conclusiones, sí me gustaría reseñar que mi tesis tiene una clara aplicación a la profesión, no solamente al avance de la discusión académica, sino también a la puesta en carga de nuevas herramientas y aplicaciones en la profesión de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Y como conclusiones más importantes que defienden la hipótesis de partida es que sí que existe una confluencia clara entre el planeamiento y la arquitectura a la hora de definir los centros de las ciudades, lejos de lo contrario que se ha venido hablando en las discusiones urbanísticas de los últimos años. Y, en segundo lugar, la pertinencia de la centralidad urbana relacionada con cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la prolongación de la Castellana a favor de esos lugares centrales más ricos, más urbanos y más cívicos y en contra de cómo se está produciendo la ciudad de un modo mucho más intensivo y menos mixto en la contemporaneidad. Muchas gracias. Buena tarde. Pasamos a la siguiente ronda de conocimiento, artes y humanidades, y es el turno de María Teresa Agulló Badó. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué beneficios puede tener el bilingüismo? Pues ahora mismo se le otorgan muchísimos beneficios, pero ahora, antes de empezar a hablar de eso, voy a hablaros de un problema actual en la educación, la brecha de logros. Esta brecha se debe a la diferencia significativa en el rendimiento académico de alumnos de diferentes niveles socioeconómicos. Hoy en día se ha probado que distintos alumnos, sobre todo de nivel socioeconómico bajo, empiezan primaria con funciones cognitivas menos desarrolladas que los alumnos de nivel académico alto. Estas funciones cognitivas se llaman funciones ejecutivas y son fundamentales para el correcto rendimiento y futuro éxito académico. Y ahora y hemos dicho que el bilingüismo tiene muchas ventajas y una de ellas precisamente es el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Y ahora os voy a lanzar una segunda pregunta. ¿Y si se pudiera dar un mejor futuro a alumnos de bajo nivel socioeconómico, ayudándoles a alcanzar el éxito académico a través de estas funciones ejecutivas gracias a la influencia del bilingüismo? Y este es precisamente el estudio de mi tesis. Para ello, he trabajado con 49 alumnos de la Comunidad de Madrid, de centros de primaria y secundaria del proyecto de educación bilingüe AICLE o CLIL en inglés. Se les ha realizado diferentes estudios, 3 estudios, para medir las 3 funciones ejecutivas principales: inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Y, en efecto, los resultados han demostrado que el bilingüismo puede desarrollar estas funciones ejecutivas, pero no por igual. En el caso de la flexibilidad de la memoria, en el caso de la memoria de trabajo, se ha demostrado que las tendencias son claras. Se ha demostrado que los alumnos de bajo nivel socioeconómico tienen una tendencia positiva mucho mayor que los de nivel socioeconómico alto.
Y esto demuestra que el bilingüismo puede quitar los efectos negativos del entorno socioeconómico bajo y esto puede ayudarles a desarrollar la función ejecutiva de memoria de trabajo. En este ejemplo está muy claro. Sin embargo, en las otras dos funciones ejecutivas, tanto flexibilidad cognitiva como inhibición, los resultados no han sido tan claros. Es decir, que en el primer caso se ha visto una evaluación positiva en el rendimiento de esta función ejecutiva, pero no se sabe si es debido a la escolarización, al desarrollo cognitivo del niño o al bilingüismo en sí. Y en el caso de la inhibición, los resultados no han dado paso a conclusiones importantes, pero debido a la importancia de este tema, se va a seguir investigando en futuras investigaciones. Y esta tesis pretende agrandar la lucha contra la desigualdad educativa, porque el futuro de nuestra sociedad está en los más jóvenes y el saber cómo darles oportunidades en la educación debería ser uno de los principales objetivos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Pasamos a la rama de ciencias de la salud y en primer lugar interviene Valeria Carolina. Buenas tardes. La obesidad se ha triplicado en Europa durante las últimas décadas. Esto está también unido a un aumento de la obesidad en los grupos sociales más desprivilegiados, como son las poblaciones de bajo nivel socioeconómico. Este aumento en la obesidad en estos grupos más vulnerables también está ligado a un aumento del sedentarismo, lo que nos hace pensar en cuáles son las razones por este cambio en la actividad física. Entre estos determinantes de la actividad física están distintos recursos. En este caso, yo he elegido los espacios verdes y las instalaciones deportivas. Por una parte, los espacios verdes ofrecen entornos para realizar distintos tipos de actividad física, además de ofrecer otros beneficios en salud. Por otro lugar, las instalaciones deportivas ofrecen un entorno en el que realizar actividad física moderada, vigorosa, que es la que protege más frente a enfermedades cardiovasculares. Las desigualdades socioeconómicas en el acceso a estos recursos han sido estudiadas previamente en entornos muy concretos. Sin embargo, con mi tesis yo quiero ir más allá y estudiarlas a nivel europeo, estudiando las desigualdades en el acceso a recursos deportivos, tanto espacios verdes como instalaciones deportivas, en 10 ciudades europeas. En primer lugar, para estudiar el acceso a espacios verdes, utilizamos teledetección satelital para tener un índice objetivo de verdor que nos sirva para toda Europa. En segundo lugar, para estudiar el acceso a instalaciones deportivas necesitamos recurrir a bases de datos secundarias que tienen que ser validadas. En este caso, mi tesis se centra en validar tanto los datos de Google Maps como de OpenStreetMaps. Una vez validados estos datos, podemos también medir el acceso a estas instalaciones. El siguiente paso es medir la desigualdad. En Europa, los distintos contextos dan lugar a distintos indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, también es necesario hacer un screening de estos indicadores para elegirlos adecuadamente a cada contexto. Con los resultados de mi tesis voy a ayudar a mapear las desigualdades en el entorno de actividad física en toda Europa y esto también servirá, por una parte, para informar sobre cuáles son los entornos en los que hay más desigualdades y en los que es necesario aumentar el acceso a estos recursos y también dará soporte científico a todas estas intervenciones que busquen reducir tanto el sedentarismo como la obesidad desde una perspectiva tanto de equidad como de justicia. Muchas gracias. A continuación, Andrea Espigares Correa. Desde aquí arriba. Bueno, buenas tardes. Yo tendría una pregunta que si a alguien alguna vez no le han picado mosquitos. Entonces, yo creo que eso es una cosa que tenemos claro, enlazando un poco con los arquitectos de la sala, si recordáis, con César, con los romanos y los avances romanos, había un arquitecto, bueno, era un incipiente arquitecto que escribió el primer tratado que hablaba de urbanismo y que pretendía describir las áreas en las que no se debería vivir.
en la que no se deberían montar campamentos, ¿no? Pues esto no lo estamos respetando muy bien nosotros ahora con todas las cosas de urbanismo y habría algunas cosas que modificar. En este sentido, y teniendo en cuenta que mosquitos hay en todas partes, hay algunos que son vectores de algunas enfermedades que son mortales o suponen una disminución de la calidad de vida muy importante en las personas a las que les afecta, ¿no? La leishmaniasis en concreto le ocurre esto, se conoce más por la afectación a animales de compañía, ¿no? A perros, pero a las personas también les afecta. Y esto se conoce poco. En 2012 hubo una epidemia, concretamente en Madrid, que afectó a muchísimas personas y de ahí se conocen algunos datos un poquito más en profundidad. Es cierto que existe una red de información que se llama RENAVE, pero es una red de información fundamentalmente epidemiológica. A nivel de datos clínicos, de lo que son la patología del paciente, los tratamientos, de cómo evoluciona el paciente con según qué tratamiento, esos datos no existen. Son publicaciones puntuales de casos concretos, de equipos pequeños, de distintos hospitales. Esta tesis surge en el marco de los objetivos de la OMS, de One Health, de cumplir con disminuir un 75% la mortalidad de enfermedades desatendidas, como la leishmaniasis. Y en ese sentido, se crea en 2023, se empezó la red RENLACE, que es el proyecto de creación de esta red clínico-epidemiológica con el objetivo de aunar los esfuerzos de todos los clínicos, del máximo de clínicos médicos posibles y, dentro de España para aunar toda esta información. Esos objetivos es conseguir un sistema de vigilancia centralizado, no solo epidemiológico, con datos que sean dinámicos y reales, que sean aplicables sobre todo a tratamiento y datos de tratamiento, y esto va a apoyar a la práctica clínica y a los protocolos de trabajo. Los datos que se ven ahí abajo son de dos publicaciones, bueno, un póster y una comunicación oral que vamos a llevar ahora a un congreso de infecciosas, en la que ya podemos ver algunos datos de evolución clínica y con el número de pacientes de cada una de las formas de leishmaniasis y datos en pacientes inmunodeprimidos, no solo de VIH, que es lo que uno primero piensa, sino también en pacientes con tratamientos inmunosupresores, que esto en el mundo actual, con todos los tratamientos inmunosupresores que hay y oncológicos, es una situación muy, muy importante y muy a valorar. Y bueno, con esto lo que se pretende es mejorar los protocolos de trabajo y la atención a los pacientes. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Rodríguez Molina y he venido a no ganar este concurso. No, bueno, mentira, todos queremos ganar, pero quizá a mí me va a costar porque voy con un tema de una población de estudio que está acostumbrada más bien a perder. Voy a hablaros del colectivo de personas con enfermedades raras y voy a hablaros en concreto de las displasias óseas y muy en concreto de una que es la osteogénesis imperfecta, que quizá la habéis oído hablar como enfermedad de los huesos de cristal. Esta es una colagenopatía, una afectación que afecta a 1 de cada 15.000 personas y que se caracteriza porque esta molécula fundamental del colágeno tipo 1 se ve alterada en su calidad y en su cantidad y eso produce una serie de signos y síntomas, pero el más llamativo es la fragilidad del hueso, un hueso frágil que se fractura. Las fracturas son lo más frecuente y el mayor problema de estas personas, a tal punto que se fracturan con gestos de la vida cotidiana, caminando, volviendo a casa del trabajo o apoyándose en la barra de un bar para ligar con la persona que les gusta. Así de injusta es esta patología y pese a que la mayoría de la poca investigación que se ha hecho en personas con OI se ha hecho fundamentalmente el hueso, a tratarse de una patología del metabolismo óseo primario, ellos en las encuestas, los propios afectados, dicen que les pasa algo en el músculo, que tienen menos fuerza, que es más débil, que duele. Entonces hemos cogido estos datos y hemos dicho, bueno, pues estudiemos el músculo de las personas con osteogénesis imperfecta. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. 2 grupos, 30 personas sin OI y 30 personas afectadas de osteogénesis imperfecta y 3 pruebas. Electromiografía de superficie, ecografía y un test funcional de marcha con un cuestionario de fatiga. Los resultados son muy claros. El patrón de activación, el inicio de activación neuromuscular de las personas con OI es más lento que en las personas sanas, lo cual se asocia también a un menor registro de fuerza.
Y también se asocia a un menor volumen en el vientre muscular y a un ángulo de penetración menor, que es el ángulo con el que inciden las fibras en el músculo. Por tanto, también recorren menos distancia caminando en el mismo test de 6 minutos marcha, pero no manifiestan más fatiga. La conclusión es que la OI no es solo una patología que afecta al hueso, no es solo una patología del metabolismo óseo, sino también una enfermedad neuromuscular. Este es, digamos, el mayor hallazgo. Y que, por tanto, las futuras líneas de investigación y tratamiento que debe haber deberán también enfocarse a este binomio hueso-músculo, porque líneas de investigación en las cuales se mejore la calidad del músculo también repercutirán positivamente en la mejora de la calidad de vida de este colectivo y de estas personas. Quizá no es el tema más ganador, quizá no es la mejor tesis del mundo, pero simplemente el hecho de haber investigado con personas con enfermedades raras creo que es una gran victoria. Así que muchas gracias. Cambiamos de rama de conocimiento, pasamos a ciencias sociales y clínicas y en primer lugar interviene Gemma Teodoro Valda. Pues ya está, podemos. Muy buenas tardes. Me pregunto si alguno de ustedes ha notado en algún momento, ha sentido que un pueblo, un sitio, un lugar, una ubicación les estaba contando una historia. Pues esto precisamente es lo que estoy investigando yo en mi actual tesis doctoral realizada en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estamos aplicando, en primer lugar, un método Delphi al tratarse de una tesis por compendio, ya que esto nos está permitiendo trabajar con profesionales de los diferentes sectores que trabajan en el sector del patrimonio cultural y natural. Porque el patrimonio cultural y natural no solo se almacena en vitrinas, no solo se almacena en ruinas, en espacios, en naturaleza, en los bosques o en museos. El patrimonio natural muchas veces nos está contando historias, nos está contando emociones y nosotros tenemos la oportunidad de vivirlas con ellos. ¿Cómo? Gracias al término de la comunicación patrimonial, que en este momento no se encuentra afianzado académicamente, pero que es el objetivo, o al menos humildemente es la aportación que nosotros esperamos estar haciendo, que yo personalmente espero estar haciendo con mi tesis doctoral. Poder ayudar, poder colaborar en el afianzamiento del término comunicación patrimonial. La comunicación patrimonial permite, entre otras cosas, aunar diferentes conceptos dentro de un proyecto patrimonial. Permite unir desde la señalética hasta proyectos audiovisuales, proyectos de todo tipo que al final componen un relato y nos ayudan a sacar la voz de ese patrimonio del que les estamos hablando. ¿Cómo lo estamos realizando? Bueno, pues nos estamos sosteniendo mucho en un marco teórico que es el que está afianzando este término que nosotros queremos también afianzar, valga la redundancia. Dentro del afianzamiento teórico estamos trabajando en primer lugar con conceptos del campo más económico, con términos clave como turismo sostenible, como la marca ciudad, que afianzan la identidad de pueblos y de territorios. También la deontología es muy importante dentro de la ética patrimonial y nos estamos sustentando en convenios, convenciones, legislación local y nacional, también buenas prácticas, hay muchos documentos de este tipo. Y también dentro del ámbito del marketing hay conceptos clave, dentro especialmente del marketing turístico, que nos están ayudando también a identificar estrategias de comunicación online y offline en los diferentes proyectos patrimoniales. ¿Qué queremos conseguir con esto? Bueno, pues analizar documentos de emplazamientos reconocidos como patrimonio patrimonio natural, patrimonio inmaterial, y que ello nos ayude a afianzar el concepto de comunicación patrimonial, que al final es nuestro objetivo, aunando lo que decimos en nuestro título, el pasado y el presente, y que también sirva para generaciones futuras aunar un mensaje que pueda unir a comunidades. Muchísimas gracias. A continuación, Celia García Arcete. En 2024 se alcanzaba el mayor pico de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de 56 guerras activas
cada vez más internacionales. 92 de los países involucrados lo estaban más allá de las fronteras propias. Es innegable la importancia de las buenas relaciones diplomáticas. Creo que puedo asegurar, que no me aventuro mucho, que ya han leído titulares como los que vemos en pantalla. En el mundo que nos rodea, las buenas relaciones internacionales son imprescindibles. Me llamo Celia García y les voy a presentar mi tesis, que trata sobre el asalto a la embajada española en Guatemala en el año 1980. ¿Por qué hemos elegido este asalto? Principalmente por dos factores. El primer factor es que este asalto lo realizan las fuerzas de seguridad del Estado guatemaltecas. ¿Qué supone esto? Que nos encontramos en un conflicto internacional en el marco diplomático, idóneo para el estudio que queremos realizar. El segundo factor es esa distancia en el tiempo, esos más de 40 años que nos separan del suceso, lo que nos va a permitir, con esa cierta lejanía, estar menos perlados de opiniones subjetivas. Al mismo tiempo, al seguir siendo relativamente cercano, vamos a poder aplicar la misma normativa a nivel internacional y una sociedad internacional relativamente similar. Esto nos resuelve la primera pregunta, el por qué este caso, pero hay una incógnita más importante. ¿Para qué? Pues bien, vuelvan a mirar la pantalla. Creo que todos hemos hablado en el último año de aranceles. Estamos en una sociedad internacionalmente tensa. Analizar un caso tan grave como el que presento en mi tesis nos va a permitir, además de hacer una recepción de aciertos y fracasos en la gestión que hubo, analizar cómo responden las sociedades en estos marcos, tanto a nivel legal como a nivel humano, ya que hacemos un enfoque múltiple. Con ello vamos a pretender realizar una suerte de ruta de guía para evitar de cara a futuro y a presente la escalada de estos conflictos y, si esta escalada es inevitable, para poder gestionarla de la mejor forma posible. Muchas gracias. Cuando quieras. Muy buenas tardes, mi nombre es José Vicente González Orozco y desde pequeño mi sueño siempre fue ser futbolista. Me encantaba jugar al fútbol, pero os voy a ser sincero, me di muy pronto cuenta de que no tenía talento para ello, así que decidí empezar a investigar las audiencias dentro del mundo del fútbol. Si a eso le sumas la influencia de las redes sociales en la sociedad actual, llegas hasta mi proyecto de tesis, la evolución de la comunicación deportiva en los nuevos medios en España. Estudio del caso del fútbol en las redes sociales. Para que comprendamos todos cómo funciona esto, es importante establecer una serie de fechas, un panorama cronológico importante. Y es que en el año 2010 las redes sociales entran en el mundo de la comunicación, cambiando el paradigma como se le conocía anteriormente. Sin embargo, es en el año 2016, con la llegada de YouTube al mundo del fútbol y de la comunicación deportiva, cuando realmente los medios tradicionales se ven, digamos, relegados a una segunda parte. En el año 2020, con la entrada de la pandemia, surgen una gran cantidad de plataformas de streaming que, junto a YouTube, llegan a cubrir una gran cantidad de eventos deportivos, como es Twitch. En este caso, llegamos hasta la actualidad, donde ambas luchan por conseguir el primer puesto. Y ahí el objetivo de investigación, analizar las diferentes estrategias comunicativas seguidas por los principales canales deportivos dentro de este tipo de plataformas. Para ello se han seleccionado 4 canales muy importantes: Mundo Maldini, que representa a YouTube directamente, y 3 que representan a Twitch, como son Gerard Romero, Rubén Martín o El Chiringuito, muy diferentes entre sí, que a través de una metodología mixta, estructurada en una serie de variables y categorías de uso, nos llevan hasta 3 fases muy importantes de esta investigación, que directamente podemos decir que son el análisis de estas plataformas y de estos canales, su desarrollo a lo largo de los años, estudiando sus temáticas, analizando sus estructuras y sus lenguajes, y por último, el análisis concreto de fechas muy influyentes en el universo futbolístico en momentos importantes. ¿A qué nos referimos en este caso? Eurocopas, mundiales o finales de Champions. Los principales resultados son claros, y es que la evolución ha cambiado por completo. Así es,
hemos llegado a una comunicación totalmente bidireccional, donde la audiencia y el comunicador son parte clave. Ya no es una única comunicación donde el comunicador te contaba algo y podías llegar a un punto en concreto. Ahora tú tienes una influencia directa, generando así que los medios tradicionales hayan también transformado estas estructuras y generado una serie de apps o diferentes plataformas donde también poder llegar a esa audiencia que les influye directamente. La realidad es que esto es muy evolutivo, va cambiando con el paso del tiempo. Por eso es importante que sigamos teniendo en cuenta que a lo largo de los años esta transformación seguirá hacia adelante. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Macías González, soy doctorando en Derecho Penal y además doctorando en la rama de Derecho de Nuevas Tecnologías. Yo lo que quiero traeros hoy es la presentación de la tesis denominada La prueba pericial y su valoración en el proceso penal, la modernización, la objetivación y la incidencia de la inteligencia artificial. ¿Por qué esta investigación? Bueno, los abogados penalistas nos encontramos en nuestro día a día con situaciones en las que, ante dos casos que pueden ser aparentemente similares, tenemos jueces que dictan pronunciamientos, sentencias totalmente contradictorias. Esto no es culpa de los jueces. Esto es una reminiscencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es del año 1882, e impone a los jueces la valoración de la prueba según su conciencia. Claro, esto nos establece unas obligaciones de una valoración muy subjetiva, que se puede superar con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo que buscamos nosotros en esta tesis? Es doble. Por un lado, lo que pretendemos es armonizar toda la legislación, tanto nacional como comunitaria, en materia de inteligencia artificial. Y por otro lado, lo que pretendemos es establecer criterios objetivos, medibles, que permitan a la inteligencia artificial decidir si una sentencia que ha puesto un juez está suficientemente motivada o no, y si es suficientemente razonada o no. ¿Cuál es la contribución que vamos a hacer con nuestra tesis a la solución del problema? Pues es doble. Por un lado, vamos a implementar aquellas directrices necesarias para armonizar la legislación y, por otro lado, vamos a determinar cada uno de esos criterios objetivos y cada uno de esos criterios medibles para que la inteligencia artificial pueda revisar si el juez ha hecho bien su trabajo o no. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener nuestra tesis en la sociedad? Pues nosotros entendemos que es un impacto triple. ¿Por qué? Primero, porque nos va a dar seguridad jurídica en el sentido de que todos nosotros vamos a poder saber con anticipación si el problema al que nos enfrentamos se va a resolver de una manera o de otra. También va a facilitar la labor de los jueces, por la sencilla razón de que les vamos a permitir hacer su trabajo de una manera más rápida y también más fácil. ¿Por qué? Porque les vamos a dar sistemas de medición y criterios de medición que les permitan motivar debidamente sus sentencias sin tener incongruencias. Y finalmente, lo que vamos a conseguir es una sensación de justicia para el ciudadano, porque va a tener una sentencia que va a ser una sentencia que es razonable, que es fiable, porque va a estar revisada por la inteligencia artificial. Pero también va a tener una sentencia que es justa, porque la va a poner un humano, es decir, desde el corazón. Muchas gracias. Así es. Imagina que inviertes en un mercado financiero que te propone una inversión garantizada. Al principio todo va bien y ves crecer tu inversión, pero luego, cuando vas a retirarlo, te das cuenta que tienes mayor cantidad de monedas, pero de menor valor. Suena injusto, ¿verdad? Esto sucede a diario en las finanzas descentralizadas o DeFi y su nombre es pérdida impermanente. Mi nombre es Ignacio del Monte y mi tesis busca poner un freno a la pérdida impermanente. Millones de dólares se pierden por este riesgo financiero silencioso y miles de inversores en todo el mundo lo desconocen y lo sufren. Muchos ven a las finanzas descentralizadas como esa herramienta de inversión que nos permite, sin intermediarios y sin bancos, hacer crecer nuestro dinero. Pero lo que no ven es
que los precios cambian. Y ese cambio en los precios produce un impacto real sobre la inversión y poco a poco reduce nuestras ganancias. Es como el gato que pesca tranquilo sus ganancias sin darse cuenta que otro por detrás se las roba. En mis investigaciones analizo miles de transacciones en todos los mercados descentralizados para poder descubrir qué es lo que produce la pérdida impermanente. Nuestras investigaciones recientes nos muestran que el comportamiento de los precios en estos mercados impacta directamente sobre la pérdida impermanente. Como siguiente paso, queremos realizar un sistema con inteligencia artificial que nos sirva de alerta temprana, como un pronóstico del clima, pero en finanzas. Un sistema que nos diga cuándo es bueno invertir y cuándo es mejor esperar. Mi objetivo es claro, hacer que las finanzas descentralizadas sean para todos más seguras, confiables y justas. Porque en finanzas, si no conoces los riesgos asociados, probablemente ya estés perdiendo dinero. Muchas gracias por su tiempo. Y pasamos ya a la última ronda de conocimiento, ciencias, y interviene en primer lugar Inés Sobrino. Buenas. ¿Es posible que hayáis oído alguna vez que una copita de vino en las comidas es bueno para la salud? Bien, pues esta afirmación está avalada por evidencias científicas, y es que el vino tinto tiene polifenoles, que son sustancias muy beneficiosas para la salud. Me llamo Inés Sobrino y mi tesis consiste en estudiar los posibles usos terapéuticos de los polifenoles en estructuras innovadoras. Los polifenoles son potentes agentes antioxidantes de las plantas, que forman parte de su sistema inmune. Además, dan ese sabor al vino, el color moradito de las frutas y las verduras, el aroma de la vainilla y el frescor de la menta. Nuestras células se oxidan con el paso del tiempo, por contaminantes o por estrés. El uso de polifenoles minimiza este efecto, haciendo que nuestras células se vean más fuertes, nuestros órganos funcionen mejor, incluso promueve la regeneración de los tejidos. En otras palabras, nos hace parecer más guapos y ser más saludables gracias a ellos. Nuestro objetivo es utilizar estos productos naturales como vehículos terapéuticos y así transportar fármacos. De esta manera mejoramos la efectividad de los tratamientos. Nuestro grupo de investigación está especializado en la síntesis de sistemas dendríticos, que son polímeros sintetizados cuidadosamente monómero a monómero, de tal manera que crecen en forma de abanico, ramificadamente, como un árbol. En mi trabajo lo que queremos es que los polifenoles sean los ladrillos de estas estructuras, de tal manera que en el interior del organismo, al biodegradarse, se libere todo su efecto antioxidante. Hemos conseguido modificar polifenoles para que tengan carga positiva y así transportar material genético, como ARN capaz de silenciar la síntesis de ciertas proteínas causantes de enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer. También hemos conseguido recubrir nanopartículas con estos polifenoles, siendo capaces de transportar agentes de quimioterapia como la doxorubicina. La doxorubicina es un potente veneno, pero un excelente anticancerígeno. Sobre nuestras nanopartículas hacemos que el tratamiento se produzca solo en las células del cáncer, evitando las células sanas y minimizando los efectos secundarios. Pero además, como nuestras nanopartículas seguirán recubiertas de estos polifenoles, se ejercerá su poder antioxidante en los órganos encargados de depurar el tratamiento, como es, por ejemplo, el hígado o los riñones, acelerando así la curación del paciente. Como piezas de un puzzle, los polifenoles forman estructuras innovadoras y su modificación nos permite una gran versatilidad. Sin duda son una excelente herramienta que la naturaleza nos ha proporcionado, así que brindemos por los futuros usos terapéuticos de los polifenoles. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Adame Rodríguez y soy investigadora en el ámbito de la química analítica.
Como tal, mi trabajo de tesis se centra en el estudio y aplicación de dos técnicas analíticas avanzadas como son la electroforesis capilar en el ámbito del análisis de moléculas quirales, aquellas que son muy parecidas estructuralmente, pero que pueden desembocar en acciones biológicas completamente diferentes, y por otro lado la espectrometría de masas, enfocada en el área de la metabolómica, es decir, pequeñas moléculas ligadas a sistemas biológicos. En cuanto a la electroforesis capilar, es una técnica que se basa su separación pues, en la diferente migración de los compuestos dentro de un pequeño capilar bajo la acción de un campo eléctrico. Esto nos lleva a que sea considerada una técnica verde debido al bajo volumen de reactivos necesarios para su funcionamiento y además es ideal para el estudio de las moléculas quirales debido a su versatilidad tanto en medios de separación como en selectores y combinaciones de los mismos. Dicha técnica en mi tesis ha sido utilizada en dos modos diferentes. Por un lado, en intercambio de ligando para la separación enantiomérica de la norvalina y su aplicación como método de control en dos suplementos dietéticos, y por otro lado, en su forma de cromatografía electrocinética, otro modo, para la determinación enantiomérica de metabolitos ligados a la ruta del triptófano, que hemos aplicado a muestras biológicas, en concreto a la orina. En cuanto a la otra parte de mi tesis, la espectrometría de masas es una técnica que nos informa acerca de los metabolitos estudiados debido a la relación masa-carga de los iones que se producen en el equipo a partir de los compuestos que estamos utilizando. Destaca por su sensibilidad, especificidad y robustez, lo que la hace idónea para determinación y cuantificación de diferentes tipos de muestras. Como normalmente va ligada a técnicas de separación potentes como la electroforesis capilar y la cromatografía líquida, podemos utilizarla para la separación de muestras muy complejas. Dentro de la metabolómica tenemos dos ramas. Por un lado, la dirigida y la no dirigida, específicas para moléculas concretas o bien el metaboloma entero. En cuanto a la dirigida, hemos ampliado la capacidad de promover estudios futuros de rastreo isotópico gracias a un isótopo de deuterio. Y por otro lado, en la no dirigida, hemos buscado biomarcadores de inflamación en células del túbulo renal HK2 excitadas con citoquinas proinflamatorias. Y como conclusión final de toda mi tesis, me gustaría destacar la importancia que tiene el desarrollo de metodologías analíticas avanzadas para el diseño experimental de futuros proyectos que amplíen el conocimiento científico en todas las áreas vistas y no vistas en esta tesis. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes, me llamo Raquel y os voy a presentar mi tesis doctoral. Estoy en segundo año, se denomina Patogenia y epidemiología de patógenos detectados en abejorros del género Bombus. En primer lugar, os quiero un poquito introducir lo que son la importancia de los abejorros como polinizadores, ya que van a participar tanto en la conservación de los ecosistemas como van a contribuir en la producción de la agricultura a nivel global. Pese a esta importancia, en las últimas décadas se ha experimentado un importante declive en su población a nivel global y la causa es considerada como multifactorial, interviniendo motivos como exposición de los animales a pesticidas, el cambio climático, la introducción de especies no nativas y la presencia de patógenos. Entre los patógenos más comúnmente hallados en los abejorros, estos se engloban en tres grupos principales: microsporidios, tripanosomátidos y neogregarinos. Pese a esta importancia, existe una falta de conocimiento en cuanto a cómo es el ciclo de vida de estos patógenos en el hospedador y cómo se está desarrollando la enfermedad en su interior. Para dar respuesta a esto, se plantea mi tesis doctoral, en la cual estamos investigando cuál es el rol de estos patógenos como factores esenciales involucrados en esta disminución poblacional de abejorros. Mi tesis se fundamenta en dos pilares básicos. En primer lugar, estamos estudiando la patogenia de estos agentes infecciosos más importantes y para ello estamos llevando a cabo una cría de colonias en condiciones controladas. Posteriormente se está haciendo una infección experimental de estas colonias con los patógenos que ya hemos dicho previamente y se está realizando posteriormente un estudio histopatológico, microestructural y de expresión génica.
El siguiente pilar en el que se fundamenta mi tesis es la evaluación de los factores que están interviniendo en esta distribución y prevalencia de los patógenos. Para ello, entre estos factores, los que estamos nosotros estudiando es cómo está influyendo la genética de los animales y la prevalencia de los patógenos. La genética está motivada en cuanto a que se está detectando abejorros que son híbridos, es decir, es una mezcla de estas subespecies no nativas con las subespecies que tenemos en la península, y también se va a evaluar la influencia del ambiente en cuanto y la prevalencia de estos patógenos. Para llevar a cabo esto se va a realizar una recogida de obreras de abejorro a lo largo de todo el gradiente sur-norte de la península, se va a analizar la presencia de estos patógenos, se va a evaluar cuál es el genotipo para saber cuál es el grado de introgresión de estas subespecies no nativas sobre la endémica, y se va a evaluar el perfil transcriptómico. Con todo ello podremos saber cuál es el estado general de nuestras poblaciones de abejorros en la península ibérica para poder aportar soluciones y preservar estos animales y su servicio de polinización que nos brindan. Muchas gracias. Todos hemos oído hablar del ADN. Bueno, pues el ADN es una molécula súper importante que tiene la información genética que necesitan nuestras células para su buen funcionamiento. También se podría decir que es el manual de instrucciones para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Pero qué ocurre si este manual de instrucciones es erróneo? Pues empiezan a mal funcionar las células, y al mal funcionar las células dan lugar a diferentes comportamientos, como por ejemplo que puedan reproducirse de manera incontrolada, como es el caso de los cánceres, o por ejemplo que también empiecen a atacar nuestro propio organismo, como el caso de las enfermedades autoinmunes. Bien, pues existe la terapia génica, que es una de las terapias que se pueden usar para curar este tipo de enfermedades, porque normalmente este tipo de enfermedades son o muy difíciles de tratar o incurables. Bien, pues esta terapia génica consiste en modificar ese ADN mediante un vector que lleve el ADN correcto a la célula de objetivo. Bien, esto suena muy fácil en la práctica, pero en la teoría, pero en la práctica es bastante complicado, porque tienes que tener en cuenta que tienes que enmascarar ese ADN para que el sistema inmune no lo ataque. Tienes que darlo a las células que quieres cambiar su ADN, que son las tumorales o las que tengan esa enfermedad. Y también tienes que liberar ese ADN en el interior de la célula. Bien, pues mi tesis trata de esto. Trata de que mediante un enfoque de usar la luz como estímulo externo, poder liberar ese ADN a voluntad en el lugar y momento precisos. Bien, para eso utilizamos una molécula llamada azobenceno, que tiene dos formas, una forma abierta, que sería una forma cerrada, que sería en la oscuridad, y atraparía el sistema atraparía el ADN y lo enmascararía. Y una forma abierta, que sería cuando irradias tú con luz esa molécula, y liberaría el ADN a voluntad. Bien, también usamos las moléculas de ciclodestrina, que son derivados del azúcar, por lo tanto son moléculas naturales que sirven para enmascarar este ADN y que el sistema inmune lo ataque. También tiene un alto grado de funcionalidad, le puedes añadir muchas moléculas distintas para proporcionarle propiedades distintas, y eso quiere decir que podemos usar diferentes modificaciones para cambiar ese sistema y darle diferentes objetivos. Bien, y al final mi tesis doctoral busca usar la química y el razonamiento químico para diseñar nuevos sistemas de este tipo y llevar que en un futuro sienten los cimientos para nuevas terapias génicas, y que estas terapias génicas sean seguras, sean personalizables y que espero que en un futuro puedan curar enfermedades que hasta ahora son incurables. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Entiendo que todo el mundo trabaja, estudia o incluso vive en Alcalá de Henares.
Es decir, que aquel individuo que tenemos en la esquina superior derecha lo conocemos bien, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es. Bueno, y si alguien no lo sabe, prefiero que no me lo diga, por favor. Me llamo Miguel Garcés y voy a intentar resumir en 3 minutos mi tesis doctoral, que se titula Estudio del efecto de factores antropogénicos en el estado sanitario, en el comportamiento y tendencia de la población de cigüeña blanca de Alcalá de Henares. Es muy simple, es cortito, es fácil de memorizar, ¿vale? Lo primero, vamos a entrar un poco en antecedentes. Cigüeña blanca. ¿Qué come una cigüeña blanca? Una cigüeña blanca, esto casi nadie lo sabe, de verdad lo digo, son carnívoras, ¿vale? Principalmente son animales depredadores que alimentan de sapos, ranas, culebras, cangrejos, peces, pero desde la década de los 80 empezamos a crear una serie de vertederos a cielo abierto. Estos vertederos empezaron a ser visitados, entre otras especies, por la cigüeña blanca. ¿Qué supone esto? Supone para estos animales una fuente prácticamente ilimitada de alimento. Tengo un buffet libre, puedo ir siempre que quiera, ¿por qué tengo que estar buscando comida si aquí es llegar y comer? ¿Qué supone esto? Pues que cambian su comportamiento alimentario y en el 90% de los casos se alimentan exclusivamente en los vertederos, mientras que el 10% sigue teniendo este comportamiento natural de buscar su alimento en ecosistemas naturales. Claro, una vez que se alimentan, ¿qué ocurre después? Después de alimentarme, vuelvo al nido, vuelvo a mi nido. Estamos hablando de una especie urbana. ¿Dónde están estos nidos? Con nosotros, en la ciudad, en nuestros edificios, monumentos, árboles de parques y jardines. ¿Qué causa esta disponibilidad ilimitada de alimento? Que la población crezca. Tenemos aquí una imagen con 4 cigüeñinos, totalmente inusual. Lo normal es 1, como mucho 2, y aquí tenemos 4. Esto viene siendo cada vez más cotidiano. Esta superpoblación y la procedencia de estos alimentos, que no hay que olvidar que vienen de vertederos, provienen de lugares que son sucios, es decir, contienen tóxicos, sustancias tóxicas y patógenos. La frecuencia de visitar estos vertederos y llevarlos al nido supone un transporte, una dispersión y una creación de cepas de patógenos resistentes y de la dispersión de toxinas. Además de una alteración del comportamiento, ya no voy a migrar. ¿Para qué voy a migrar? ¿Para qué me voy a ir a África si tengo alimento aquí? ¿Qué ocurre? Que ahora están cerrando estos vertederos. Si los están empezando a cerrar, estos animales dejan de tener su fuente de alimentación ilimitada. ¿Cómo lo solucionamos? Estamos poniendo unos puntos de alimentación suplementaria. Ahora mismo en nuestra tesis estamos viendo a ver qué ocurrirá en el futuro con todo esto y en ese punto estamos. Espero haberles resumido bien y muchas gracias a todos. Buenas tardes, me llamo Ana Isabel Martín González y voy a explicar en qué consiste mi tesis doctoral titulada Fabricación de estroma corneal biomimético por impresión 3D y diferenciación dirigida de células madre adultas. La Organización Mundial de la Salud explica cómo el envejecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida de las personas han influido en el aumento del número de personas con deficiencia visual o ceguera, que actualmente supera los 2.200 millones. Enfermedades como el queratocono, enfermedad de Fuchs o melting corneal son enfermedades que requieren de un trasplante corneal y, desgraciadamente, la demanda supera la oferta. Es por eso y porque el estroma corneal supone el 90% del grosor total de la córnea que he decidido centrar mi investigación en fabricar un estroma corneal biomimético con colágeno tipo 1 y queratocitos, que son los 2 componentes principales del estroma corneal. El primer problema que tuve fue el alineamiento de las fibras de colágeno. Lo que lo conseguí lograr es con impresión 3D, como se puede ver en la imagen de microscopía electrónica. Después comparé 4 tipos diferentes de colágeno en cuanto a los resultados de transparencia y resistencia, que son los 2 parámetros claves si queremos hacer un buen sustituto de un estroma corneal, y decidí quedarme con el que está encuadrado en rojo. También estudié otros parámetros como era el origen y método de extracción del colágeno, el pH, concentración y temperatura a la hora de imprimir, métodos de reticulación, tipo de soporte o el uso de protoglicanos. Y después, ya una vez elegido el colágeno, optimicé el proceso para poder llevarlo a imprimir de forma como fabricación farmacéutica o método GMP, con la impresora que aparece ahí.
A futuro lo que quiero hacer es repoblar estos impresos con células madre mesenquimales que se transdiferenciarán a queratocitos para lograr una homeostasis celular parecida a la que ocurre en el estroma corneal. El impacto de esta investigación tiene un impacto directo en 13,5 millones de personas que podrían beneficiarse de esta terapia. Refuerza la posición española en la investigación académica en medicina regenerativa y obviamente tiene un impacto social en la calidad de vida de estas personas y un impacto económico en los costes al Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias por su atención. Bien. Hoy en día todos dependemos de los sistemas de almacenamiento de energía. El elemento más común que todos conocemos son las baterías. Las baterías suelen funcionar porque hay dos materiales que tienen unas propiedades eléctricas y morfológicas muy concretas que están separadas en un medio que se llama electrolito y conectadas mediante un circuito que es por donde se genera la electricidad que nosotros usamos. Por ello, uno de los elementos que se suele emplear en esta construcción de baterías es el grafito. Pero el grafito es un material finito y su extracción de minería y refino para poder ser aplicado es bastante perjudicial desde el punto de vista medioambiental. Por eso, con este marco se establece la idea de mi tesis, que es: ¿existe un material que pueda ser equivalente al grafito y que tengamos de manera renovable? Y la respuesta posiblemente sea sí. ¿En qué material estamos pensando? En la biomasa residual que ahora mismo termina en vertedero. Biomasa que proviene de la limpieza de parques y jardines, de bosques, de almazaras, etc. Pero nosotros lo que queremos es el carbón, no la biomasa en sí misma. Y para ello tenemos un proceso denominado pirólisis, que es la degradación térmica de esta biomasa en ausencia de oxígeno, y obtenemos un material carbonoso con un alto porcentaje de carbón. Pero no nos vale tampoco con esto. Necesitamos la imagen y la estructura de ese carbón. Y para ello nos basamos en técnicas de espectroscopía y técnicas electroquímicas que combinados nos van a dar una imagen de lo que realmente tenemos. ¿Por qué es importante esto? Porque sabiendo de qué partimos podemos modificarlos y llegar al destino que nosotros queremos. En conclusión, si esto tiene éxito, podemos tener un material modificable a medida para la aplicación que sea requerida y al mismo tiempo solucionamos un problema que es el volumen de residuos que se vierten ahora mismo en vertedero y que copan muchos de los que ahora mismo tenemos en servicio. Gracias. Y ya para finalizar las intervenciones, José Manuel Rodríguez Castellano. Buenas, os vengo a presentar los principales puntos fuertes de mi investigación de tesis doctoral, la cual se centra en la simulación de los impactos hidrológicos del cambio climático utilizando herramientas de modelización avanzada y las principales implicaciones ambientales en la cabecera, en la cuenca de cabecera del Tajo. Esta tesis surge para dar en respuesta a numerosos problemas urgentes que se dan en las regiones mediterráneas, como vienen a ser la escasez, los impactos por la escasez del recurso hídrico,
y a su vez también la baja cantidad de estudios que encontramos que integren los flujos de aguas subterráneas y el análisis de estos componentes de vital importancia en las regiones mediterráneas bajo escenarios de cambio climático. Por ello, se ha planteado en esta tesis como objetivo fundamental los análisis la simulación o la mejora de la simulación de los procesos hidrológicos en la cuenca de cabecera del Alto Tajo, utilizando la herramienta SWOT. Para ello se han planteado otros objetivos específicos, como es la simulación detallada utilizando una calibración avanzada, usando el modelo SWOT Plus. Con el modelo ya calibrado, integrar el módulo de aguas subterráneas, el cual permitirá obtener resultados con un alto nivel de detalle para representar las interacciones y flujos de agua subterránea, y ya por último utilizar los modelos calibrados para representar escenarios de cambio climático, haciendo especial hincapié en la componente superficial y la componente subterránea de la escorrentía. Como innovación de estos procesos, podemos decir que nuestra metodología plantea un alto nivel de detalle, ya que integra la litología en un modelo que no está capacitado para simular o incorporar la geología. Y ya por último, que este modelo pretende avanzar en el conocimiento sobre las interacciones aguas superficiales subterráneas y contribuir a la gestión de agua más sostenible. Gracias. Bueno, de nuevo felicitaros a todos por las intervenciones. La verdad es que uno aprende mucho en speech de 3 minutos, especialmente de campos de conocimiento en los que uno no es experto, ¿no? Ahora vamos a dejar al jurado que delibere, ¿de acuerdo? No van a estar aquí, o sea que os podéis quedar aquí si queréis alguno, o salimos al patio y en 20 minutos volvemos. Bueno, pues llegamos al final de esta sesión del concurso. En primer lugar, de nuevo agradecer al jurado su participación en el mismo y ya pues nada, procedemos a la lectura de los ganadores. De nuevo, repetir, felicitaros a todos. Es una prueba de valentía salir aquí e intentar presentar vuestro trabajo de muchísimas horas en solo 3 minutos. Entonces eso ya es una victoria. Y bueno, siguiendo el orden de presentación, pues vamos a ir diciendo al ganador de cada una de las ramas de conocimiento. En Ingeniería y Arquitectura, Silvia Herrero Alonso. En la rama de Artes y Humanidades, María Teresa Agulló Baldó. En la rama de Ciencias de la Salud, Miguel Rodríguez Molina. En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, David Macías González. Y por último, en la rama de Ciencias, Manuel Santiago Melón Guntín. Enhorabuena a todos. Y pues por favor, los 5 ganadores que se pongan por aquí para hacer una fotografía. De nuevo, gracias a todos.
Y también a los 5 ganadores nos pondremos en contacto un poquito más adelante para daros algunas instrucciones, ¿de acuerdo?